Bueno, qué bendición estar de nuevo con ustedes en este púlpito de la iglesia Oasis de Gracia. Reciban un abrazo muy cariñoso, aunque sea así por este medio de los celulares, de las tabletas, de las computadoras. Bueno, pero el domingo pasado estuvimos ahí en la iglesia y vimos a bastantes hermanos, así es que qué lindo fue ese culto lleno del Espíritu Santo, la palabra que nos vino tan lindo. Así es que los felicito a todos en el nombre del Señor y los bendigo en el nombre del Señor con todo mi amor, con todo mi cariño. Así es que bueno, ya necesitaba yo congregarme, hoy sí ya comienzo a congregarme, así que ahí los espero a todos ustedes. Qué bonito, qué lindo el Señor. Bueno, hemos estado platicando acerca de qué compartir los miércoles. Y quizás vamos a comenzar a compartir 2 o 3 miércoles acerca de un tema muy importante que se relaciona con la palabra del domingo que nos dio nuestro pastor Jaime. Y es acerca del avance que está teniendo el Islam en todo el mundo. Pero a nosotros nos interesa ese avance que está teniendo los musulmanes aquí en El Salvador, aquí mismo, aquí en la ciudad de Santa Ana, donde estamos nosotros. Y fíjense que yo he estado tomando unos cursos desde el año pasado. Comencé aquí en la iglesia, tuvimos como un retiro con varios líderes, pastores de todo El Salvador, vinieron de Estados Unidos y de Sudamérica también, de Costa Rica, maestros, a tener un retiro con conferencias acerca, la primera vez que yo estaba oyendo algo de eso ya más puntual acerca del movimiento musulmán en todo el mundo. Desconocía yo muchas cosas. Ahí comenzó mi inquietud porque ellos me comenzaron a hablar acerca de cómo amarlos, de cómo comenzar a tener ojos para ellos, de cómo ver cómo ponía yo mi vida a las manos de Dios para que me usaran y poderlos rescatar a ellos de las prisiones en que están encadenados, como en el yugo, ¿verdad? En el yugo que ellos están, que hablábamos el domingo. Así es que, bueno, lo primero que yo quisiera compartirles acerca del Islam, de los musulmanes, es que esta es una religión que comenzó en la península arábica. Allá está África y luego en la parte medio para el norte está la península arábica al sur de Israel, y ahí comenzó en una ciudad que se llama La Meca por un hombre que nosotros lo conocemos como Mahoma, pero algunos le dicen Mohammed también, o Mohamed le dicen a otros. Así que eso fue allá por el año 570 después de Cristo, o sea, casi seis siglos después de que Cristo vino aquí a la tierra. Casi muchos años, ¿verdad? Casi 600 años. Así es que ya tiene estar en el mundo 1500 años de estar esa religión, y ha ido avanzando grandemente, ha ido avanzando para el sur, para el este, desde ahí avanzó para el norte. Bueno, para decirles que la gran cantidad de naciones, de etnias, de razas, de pueblos que están en la Unión Soviética, que era la Unión Soviética de antes, ahora son independientes, la gran mayoría son musulmanes. Imagínense, toda Europa también está siendo poblada, y ahora está viniendo aquí a El Salvador, a Centroamérica, a México, bueno, Estados Unidos ya tiene tiempo, y luego Sudamérica también. Así que ha avanzado grandemente. Mucho más está viniendo ahora en estos últimos años, en estos últimos, dijéramos, 200 años, ha avanzado mucho más y con más fuerza está viniendo aquí a nuestros países. Mis maestros que tuve
porque también he comenzado a tomar, desde mayo estoy en un curso acerca del Conociendo el Islam, así se llama, y todo lo más que he podido. Todavía no hemos terminado, falta todavía un curso que va a terminar a finales de noviembre. Y entonces los maestros que nos están enseñando esto nos dicen que ya que nosotros, la iglesia de Cristo, aquí en Latinoamérica, no estamos teniendo suficientes misioneros para enviar allá al mundo musulmán, al mundo islámico, entonces el Señor lo está trayendo para acá. Y fíjense que el año pasado, cuando vinieron aquí a atender, nos llevaron al pastor Jaime y a mí, nos llevaron a la mezquita que está en San Salvador, ahí por la Alameda Roosevelt, donde el hermano del presidente Nayib Bukele, Emerson se llama él es el mero imán de todo el país. Y entonces a esa mezquita nos llevaron. Yo quedé sorprendido de ver cuánto avance han tenido ellos. Y luego a mí me llevaron también a la mezquita aquí mismo en Santa Ana, ahí está en el centro, ahí cerca de la alcaldía, unas 2 cuadras para arriba más o menos, creo que sobre la cuarta avenida, por ahí está. Y entonces imagínense, ahí habían dos pastores, 2 imanes, uno que había sido pastor evangélico y el otro había venido de Egipto, un musulmán egipcio, medio sabía el español. Pero entonces, y me sorprendí porque habían bastantes hombres ahí y todos se arrodillaban enfrente de nosotros. Bueno, quedé impactado y quedé con eso y hemos estado recibiendo de que qué importante es, ¿verdad? Como venía la palabra, ayudarles a ellos, darles la mano, irlos a rescatar de esas cadenas de la religión, de las cadenas. Él nos quiere que apliquemos esa palabra que nos vino el domingo. Yo quiero decirles que la palabra de los domingos es una palabra que viene de Dios. Ustedes se han de imaginar cuánto tiempo dedica el pastor, los pastores de todas las iglesias evangélicas para predicar una palabra para el día domingo para usted. Y es necesario que desde que salgamos estemos rumiando la palabra, como dice el Salmo 1, el que medita, dice, el hombre ese de Dios, dice, que medita en la palabra de Dios, es como un árbol plantado, dice, junto a las orillas del agua de un río. Qué lindo. Y entonces yo lo animo a que toda la semana estemos platicando de eso, meditando, leyendo de nuevo los mismos versículos, los que vimos esta semana y todas las semanas que vienen. Por eso quiero entrelazar esa palabra con esto de la religión de los musulmanes. Porque como venía la palabra, que Cristo nos libertó, dice, nos hizo libres. Es el único que pudo habernos quitado las cadenas del yugo de la esclavitud, del poder de Satanás, del poder del mundo, del poder de esta carne terrible, pecaminosa, del poder del pecado, de las tentaciones y también del poder de las religiones que tienen amarradas a las personas, ¿verdad? Así es que queremos hablar un poquito de cómo el Evangelio con su poder rompe las cadenas de una religión. Y por eso queremos que nos use el Señor. A usted que tiene a Cristo, que tiene el amor de Cristo, yo voy a estar orando para que toda la iglesia Oasis pueda llenarse de un amor por los musulmanes, ¿verdad? Y muchos salvadoreños se están convirtiendo a los musulmanes, ¿no? Están avanzando rápidamente ellos. Así es que nosotros, los hijos del Señor, hemos hecho una obra titánica desde 1896, cuando vino la primera Biblia a El Salvador, para poder conquistar, poder ir a
a redimir, a poder a salvar, a sacar de esas prisiones de la religión que trajeron los españoles. Y entonces, fíjese que hay una cosa bien curiosa acerca de eso. Cuando hace 2 días, o sea, el lunes se celebró el Día de la Raza, que fue cuando vinieron las 3 carabelas con Cristóbal Colón. Algo impresionante. Eso fue en 1492. Y entonces cuando ellos venían, los que venían en esas barcas, en esos barcos, eran, fíjense, bastantes musulmanes. Cuenta la historia que la reina Isabel de España sacó de las cárceles, porque en ese entonces estaba terminándose la guerra con ellos. Los moros les llamaban en España. Por eso está el dicho aquel que dice, hay moros en la costa, dice. Hay moros en la costa, eso es lo que decían, porque ellos entraron por Gibraltar y toda la costa del Mediterráneo, ahí la llenaron ellos, y de ahí que quisieron avanzar, pero no pudieron, ¿verdad? No pudieron agarrar toda Europa en ese entonces, pero ahí se quedaron 700 años o un poquito más. Pero ya había terminado la guerra, habían agarrado un montón de presos, y muchos musulmanes vinieron con ellos. Imagínense. Y entonces, lo que sucedió fue que estos musulmanes que venían en la barca trajeron también la religión católica y se mezclaron las dos cosas. Los musulmanes tienen muchas supersticiones. Por ejemplo, usted y yo desde niños oímos aquí que en nuestro país se conoce aquella superstición del mal de ojo. ¿No es cierto? Usted conoce el mal de ojo. Yo no sé si a usted le dijeron, vos tenés mal de ojo. Bueno, a mí quizás me lo dijeron porque era terrible. Y entonces, o me enfermaba mucho cuando estaba pequeño. La cosa de no pasar debajo de una escalera, todo eso es de los musulmanes, de allá viene, que se lo metieron a los españoles. La otra de poner ajos detrás de la puerta para que la visita se vaya rápido, todo eso, lo de la escoba, tantas cosas que nosotros tenemos, vinieron en esas, y los otros barcos que siguieron viniendo los siguieron mandando a ellos. Así que el movimiento musulmán comenzó a venir con los españoles también, y hay una mezcla de la religión católica con los musulmanes en un montón de cosas. Entonces, pero nosotros los hijos del Señor hemos hecho una obra titánica en ir a redimir a bastantes que estaban ahí bajo la esclavitud de la religión y hacerlos libres para Cristo, para que ellos adoraran a Cristo con toda libertad y no estuvieran sujetos a ninguna cadena de esclavitud. Qué lindo. Así es que las primeras Biblias, cuando vinieron en 1896, desde entonces, hace 124 años, la iglesia evangélica ha hecho una obra tremenda, ¿verdad? Pero quiero decirles que la religión musulmana está más alejada del evangelio que la misma religión católica, porque acuérdense que la religión católica sí tiene en su Biblia, aunque no es la misma, pero se parece, y entonces pero creen en Jesucristo. Fíjense que Jesucristo fue el Hijo de Dios, ellos creen que murió en la cruz del Calvario, ellos creen que para el perdón de pecados, ellos creen que resucitó de los muertos, pero los musulmanes no, ellos están mucho más alejados. Entonces tenemos que tener una llenura del Espíritu Santo, tenemos que conocerlo un poquito más, y de eso se trata este mensaje de este día miércoles. Así es que esta religión de la religión musulmana, podemos decir que el imperio de las tinieblas en todo el mundo, desde los tiempos de Adán y Eva, atrapó a la gente en religiones. Hay miles de religiones en todo el mundo y todas se basan en querer acercarse a Dios por medio de sacrificios, por medio de procesiones, por medio de peregrinaciones, por medio de obras, por medio de, bueno, tantas cosas que se han inventado, ¿verdad? En todas, y una de las labores de Satanás es encadenar a pueblos completos, fíjense,
a razas completas, a etnias en estas religiones, en estas cárceles. Y solo la visitación del Espíritu de Cristo en una persona puede librarnos, así como nos libró a nosotros. Yo quiero decir que yo fui católico chiquito, jovencito, hasta quizás como a 5º grado llegué. En eso ahí me atraparon. En ese entonces había un discipulado, por decir así, aquí en El Salvador, hacía escondidas para hacerlo a uno comunista. Entonces yo me hice ateo. Pero ahora que estudiando yo lo que era el comunismo en aquellos tiempos, que es igual el mismo de hoy, nosotros teníamos nuestros dioses también. Nosotros teníamos a Marx, a Lenin, a Stalin, a Fidel Castro y al Che Guevara. Teníamos a todos esos eran mis dioses en ese entonces, imagínense. Así que bueno, pero para romper esas cadenas y sacar libre a una persona a la libertad que Cristo provee, es necesario que Cristo penetre en el corazón de las personas. Como dice, por la palabra, dice, por el oír la palabra, por ver la palabra, es que viene la fe en Cristo. Y entonces ahora es más fuerte la necesidad de que nosotros no solamente a través de la Biblia que se los expliquemos, sino que esta Biblia se haga vida en nosotros y a través de que miren la Biblia en nosotros. Así es como vamos a acercarnos a los musulmanes también. Qué lindo. Así es que para que ellos ya no sean esclavos del imperio de las tinieblas. Quiero que meditemos un poquito acerca de esto, de la palabra del domingo, porque quisiera que usted recordara bien lo que Dios nos habló tan preciosamente el domingo acerca de cómo éramos esclavos nosotros y por medio de Cristo es que nosotros fuimos soltados y fuimos libertados. Quisiera que leyéramos unos 4 versículos. ¿Qué les parece? Si leemos, vamos a leer en el capítulo 5 de Gálatas. Estuvimos ahí el domingo y entonces el capítulo 5, en el versículo 1, mire, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Qué precioso. Pero también quiero que lean esto, mire, porque estamos hablando de las religiones ahora, especialmente de la religión musulmana, ¿verdad? El del Islam, que le llaman también. En el versículo 5 y 6, siempre es del capítulo 5 de Gálatas, dice: pues nosotros, dice, por el Espíritu aguardamos por fe. Nosotros aguardamos por fe, dice, la esperanza de la justicia, de que ya no hay más condenación para nosotros, quiere decir. Nosotros por la fe aguardamos aquel día que Él venga por segunda vez, el día de su segunda venida. Por la fe que nosotros ya no hay más condenación para nosotros. Ya somos justos por medio de la sangre de Cristo. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Como diciendo, la circuncisión es la religión de los judíos. Esa no vale nada, dice. Por más que usted la practique, no vale nada para salvarse del juicio, de la ira venidera de Dios que está ya enviando al mundo entero. Pero tampoco, dice, ni la incircuncisión, que quiere decir todas las religiones que no son judías, como la que tenemos aquí en el país. Bueno, y aquí tenemos también la religión de los mormones, la religión también de los testigos de Jehová, la Bahaya, bueno, hay otras, y la religión de los que tienen las brujerías, un montón de religiones, las religiones de los ateos. Ninguna de esas religiones, dice, no valen nada para salvarse de la ira venidera y del infierno eterno. No vale nada. No le hacen ni cosquillas, dice, a las cadenas con las que los tienen atados.
lo único que rompe esas cadenas, dice, es la fe en Cristo Jesús. Es ese espíritu que viene y nos da la fe en creer que Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, ahí rompió nuestras cadenas, ahí pagó y nos rescató y nos redimió. Que eso quiere decir, la redención es sacarnos de la esclavitud a la libertad que nos da Cristo. ¡Ay, qué lindo el Señor! Entonces, lo que queremos ver es que es la fe de Cristo implantada en nosotros por el Espíritu Santo, la que por medio, dice que obra, pero obra por amor. Todo lo que hacemos ahora, por ejemplo, yo no estoy haciendo nada aquí compartiéndole a usted la palabra del Señor, ni el pastor Jaime lo hizo el domingo tampoco. Nadie está haciéndolo aquí para ganar algo. No. Para nosotros no. Todo se hace por amor a Dios y por amor a usted también. Nosotros no hacemos nada para cumplir. No, esto es por la fe, dice que obra por amor. Amar al Padre, amar a Cristo, amar toda la palabra de Dios y amar al prójimo. Porque mire lo que dice aquí en el versículo 14, siempre del versículo 5, del capítulo 5, versículo 14 de Gálatas, siempre dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh, nosotros comenzamos a amar aún hasta los enemigos cuando viene Cristo y nos rompe esas cadenas de la carne que como odiábamos, que como teníamos resentimiento, no podíamos perdonar. Y lo otro terrible de la carne es que estábamos amarrados de que no entendíamos que nosotros somos pecadores también y nos defendíamos y decíamos, yo no he pecado, decíamos. Los otros sí han pecado contra mí, pero yo no he hecho nada malo. Pero cuando viene Cristo, dice que Él nos convence de pecado. Qué lindo. Es ese amor de Cristo que por su gracia nos liberta. Él viene y nos convence de juicio, de justicia, de pecado, dice. Y darnos el poder de amarlo a Él de todo, con todo nuestro ser, dice, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento. Qué lindo. Así que no es por obras. Eso es a lo que llega esta verdad de Gálatas 5, lo que venimos. Nosotros no nos quitamos no nos quitaron las cadenas por obras que hicimos nosotros. No es por obras de justicia para nada, sino que fue por Jesucristo. Ni por obras nos acercamos a Dios tampoco. No es por obras. Él es el que se acercó a nosotros por pura gracia. Por pura gracia. A veces la gente dice, es que el Antiguo Testamento no habla de la gracia. ¿Cómo no? Solo acuérdense qué le pasó a Abraham cuando todavía estaba estéril su esposita ya ancianita de 80 años y él casi iba a cumplir 100 años cuando llegó el Señor. Dice que el Señor a almorzar con él y se sentó, llegó con otros dos, dice que eran 3 los ángeles que llegaron y llegó él también y le dijo, tú vas a tener un hijo. Es el hijo de la promesa, tú vas a tener un hijo. Por pura gracia llegó, él fue el que se acercó. Abraham no hizo nada. Bueno, hasta el punto que Sara se puso a reír y dijo, este señor que está ahí, porque ella quizás no comprendía que era el mismo Señor que había llegado. Y se puso a reír. Digo, no, se rió de él, de lo que había dicho, como diciendo, como que no sabe que soy estéril desde que nací y soy vieja ya también, ya no tengo la regla. No. Y entonces, pero él le dijo, vas a tener un hijo. Entonces, eso fue la gracia de Dios. Por todos lados vemos la gracia de Dios. Y el Señor mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¡Wow! ¡Qué lindo! Él es el que se acercó por pura gracia, la gracia divina, ¿verdad? Así es que nosotros creemos por la gracia de Dios que nosotros
no tenemos que hacer nada para acercarnos. Él se acercó a nosotros y creemos por la gracia de Dios, creemos en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y también creemos en la obra que Él está haciendo ahí en su corazón y en mi corazón. Él lo está haciendo una obra maravillosa, donde aguantamos todo lo que nos viene encima. Ay, si yo le contara todas las pruebas que estoy pasando en este momento, ni me lo creería, porque todavía me puedo reír con usted por la gracia de Dios. Qué tremendo, porque Él ha venido a nuestros corazones, ¿verdad? Y está haciendo una obra y hasta nos cambia el corazón. ¿A cuánto que me está oyendo ahí, usted ya le hizo un trasplante de corazón el Señor? Él dijo, y cambiaré tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón, y yo te voy a quitar ese corazón de piedra y te voy a poner uno diferente. Te voy a poner mi corazón ahí en medio, lleno de mi espíritu. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, pero eso es lo que creemos nosotros. Y ese es el que nos produce caminar con Dios, deleitarnos en su palabra. Ese es lo que nos produce alabarlo, bendecirlo, pedirle cuando estamos llorando, cuando estamos sufriendo. Decirle, Señor, ¿qué hago aquí? Dame fuerza para soportar esto, ¿no es cierto? No quiero, y también le decimos cuando tenemos tentaciones, oh Señor, ayúdame, dame fuerza para decir no a esta tentación, ¿verdad? Pues creemos por la fe que ha venido por medio de su Espíritu Santo, para que el Señor con su Espíritu en nosotros nos llene de amor también para los musulmanes, nos llene de amor para ellos, que no los critiquemos, no, al contrario, ellos no necesitan crítica. Es más, ellos nos critican a nosotros. Ya les voy a contar cómo es que ellos nos miran a nosotros como unos grandes pecadorazos y engañados. Dice que estamos por Satanás también nosotros. Así piensan ellos. Pero ellos necesitan amor, porque ellos están atrapados, están en cárceles de las religiones. Así es que, ¿cómo acercarnos a ellos? Es lo que queremos. Y la única manera que yo he estado aprendiendo de estos hermanos, que ellos han pasado 30, 40 años, estos maestros que estoy teniendo yo, han estado 30, 25 años allá en el mundo islámico, allá al otro lado del mundo. El hermano Andrés Prince, el hermano Gustavo Falla, Tony Vázquez y otros que han estado compartiendo, un hermano Junior que yo no lo conocía, que está en Uzbekistán, por allá. Bueno, la cosa es que Dios lo que quiere es que le pidamos a Dios, lléname de amor por los musulmanes, para yo acercarme con ellos con amor. Eso es lo que queremos. Y quería contarles cómo es que ellos comenzaron. Esta cosa comenzó, el fundador de ellos fue el que nosotros conocemos como Mahoma, y también se le conoce como Mohammed, o Mohamed, dicen algunos, ¿verdad? Él como niño fue un niño huérfano y fue llevado donde una beduina. Los beduinos tenían una religión idólatra de un montón de dioses, y así creció él. Y luego su tío le enseñó a comerciar, a ser un buen comerciante, y él decidió ser un comerciante honesto, justo, y ganó buen testimonio allí en un lugar que se llamó La Meca, que todavía está ahí La Meca, allí en La Meca. Y entonces La Meca era un centro comercial muy grande, una ciudad donde venían las caravanas del sur, porque La Meca está casi en medio de la península arábica, ahí donde es ahora Saudi Arabia o Arabia Saudita. Entonces ahí está casi cerquita también al Mar Rojo. Entonces del otro lado del Mar Rojo está África, y aquí están ellos. Entonces venían del sur las caravanas para el norte a hacer negocios con mercadería, y del norte venían también. Y entonces ahí en La Meca se había hecho un centro de comercio muy grande, era grande ahí. Y entonces ahí pasaban todas las caravanas. Pero atención, la península arábica por años había sido deseada por otros imperios. Por años
llegaron a invadir y habían llevado sus costumbres. Por ejemplo, habían llegado los bizantinos, que es ahora donde está Turquía. Ahí estaban los bizantinos y los romanos que se unieron ellos. Ahí fue donde nació la religión católica. Ahí en los bizantinos, ahí por entre Roma, estaban entre Roma y lo que es ahora Estambul. Y luego también venían de Irak, los medo-persas venían de Irak, de Irán, venían, porque acuérdense que todos esos lugares estaban llenos de petróleo también, pero también traficaban mercadería y cosas. Ellos son buenos para los negocios, ¿no es cierto? Y entonces venían también, pero traían sus costumbres, que eran con un montón de dioses, todo eso. Así es que Mahoma creció allí como un mercader, y entonces un día orándose en una cueva, dice, aquí puse el nombre, en una cueva, en una montaña de Hira, así se llama, H-I-R-A, en una cueva oraba, y entonces él contó de que ahí se le apareció un ángel que todos dicen que fue el ángel Gabriel, dicen ellos, ¿verdad? Que fue el ángel Gabriel, y le dictó el Corán, y también le hizo el llamamiento que él iba a hacer, que lo iba a predicar el Corán. Fue enviado por este ángel Gabriel para que fuera, y le habló entonces del monoteísmo, que solo había un Dios que se llamaba Alá, que así le llaman ellos, Alá, el Dios de ellos. Y este Alá tenía que ser conocido por toda esa área y tenía que combatir la idolatría de todos esos lugares. Pero él comenzó allí con un grupo, pero cuando descubrieron más al norte había otra ciudad que se llama Medina, lo mandaron a traer porque ahí en Medina habían problemas religiosos, habían problemas políticos y habían problemas militares también. Entonces lo llamaron a él para que fuera a predicar, y subió hasta Medina, al norte, siempre en la península arábica. Y ahí él venció todas esas cosas y formó un ejército de la milicia de los musulmanes. Ahí se formó y comenzó a bajar al sur otra vez, a conquistar a todos los idólatras que estaban en la Meca. Y entonces él ya era un líder militar, un líder político, un líder religioso. Tenía que haber sido un hombre muy, muy listo, muy inteligente, ¿verdad? Esto pasó cerca del año 629 ya, porque según parece que él había nacido en el 500, por ahí 570 para arriba. Entonces todo esto ya había pasado entre los años 621, y regresó a la Meca como un gran líder, y ahí se convirtió en se convirtió como el pastor de ellos ahí. Y entonces construyó en la Kaaba, que se llama, que ahí está, en la Meca, está como un templo, la Kaaba, donde hay una piedra negra en medio, y ahí tienen que ir, por lo menos una vez al año, tienen que ir todos los musulmanes a hacer una peregrinación ahí para recibir bendición de Dios. Tienen que hacer todo ese esfuerzo de ir hasta allá, a la Kaaba, el cubo que le dicen también. Y entonces se ha convertido en un lugar de adoración de Alá. Y es algo tremendo, porque llegan miles y miles y miles de personas. Y luego él, en el 632 después de Cristo, murió Mahoma o Mohamed. Murió en el 632 y no dejó sucesor. Fue años después que a todo esto no se había escrito el Corán, sino que él solo se lo había contado a sus discípulos, por decir así. Fue años después que comenzó a escribirse el Corán, y entonces ahí le añadieron otras cosas ya también, pero guardaron todo lo que él había dejado por medio de una transmisión hablada, ¿verdad? Así es que
Así fue como todavía, en esos días no estaba los califatos, fue después que surgieron los califatos, que vamos a hablar en la próxima vez, todo esto. Pero en ese entonces, ya armados ellos, ya tenían un ejército, él dejó los ejércitos eso, y comenzaron a avanzar para el sur, para el norte, para el este, y llegaron, ahí fue donde llegaron hasta arriba, llegaron a Irak, llegaron a Irán, llegaron a donde es ahora Turquía, llegaron hasta arriba, y llegaron hasta Europa, todo eso, pero la relación que de Dios, de los musulmanes, con su Dios Alá, es por medio de obras, de hacer obras. Y fíjense que las obras, la mayoría de todas estas obras que ya vamos a ir viendo, de cómo están ellos atrapados en eso, por medio de obras humanas, de obras que ellos hacen, son para que en el día del juicio, o ellos también le llaman el día de la resurrección, ese día, ellos tengan misericordia de Dios. Entre mejor usted se porte aquí, el día que el Alá va a tener más misericordia de usted. Entonces fíjese que ellos, por ejemplo, una de las obras que ellos hacen, de los sacrificios que ellos hacen, es el ayuno. Y el ayuno del Ramadán se llama. Este año fue entre abril, el 12 de abril y el 13 de mayo. Este año así fue, que es el 9º mes del mes de ellos, el 9º mes del mes de ellos, porque en ese mes, el 9º mes, fue que dicen que Mahoma o Mohamed recibió el Corán del ángel Gabriel. Así es que ellos pero ¿cómo es que lo hacen? Es un ayuno de 30 días, imagínense. 30 días, y ellos no comen. Cuando comienza a salir el sol, ya no pueden comer, hasta que se pone el sol en la tarde, en la noche. Así que todo el día no comen. Entonces en la noche se entregan el ayuno y en la mañana comen la última vez cuando todavía está oscuro en la madrugada. Son 30 días, pero lo hacen para el perdón de sus pecados. Ellos reflexionan, confiesan sus pecados y le piden a Alá que los perdone. Qué tremendo. Ese es el Ramadán. Los sacrificios, las peregrinaciones, las buenas obras, los ayunos, esas oraciones que hacen varias veces con mi esposa Nelly. Si usted se recuerda de ella, el Señor nos llevó a esos lugares con el hermano Rafael Canadá. Él fue el que nos llevó por esos lugares. Y entonces, fíjense que ellos andan con unas camándulas. Los hombres andan con unas camándulas y andan haciendo rezos. Cada bolita es como un versículo del Corán que ellos le llaman suras. Las suras son las suras del Corán, y nosotros miramos y decía, yo creía que eran católicos porque ellos son camándulas, pero no, es que son unos rezos repitiendo las suras, los versículos del Corán. Entonces todo eso lo hacen para ganar favor delante de Dios, para que aquel día, el día del juicio, ellos tengan el favor de Dios. Imagínense. Otra cosa importante acerca que yo quiero que usted conozca, para que se llene de compasión por ellos. Imagínense todo lo que sacrifican. El Corán reconoce a los profetas, desde Moisés, reconocen a David como profeta, a todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, hasta Malaquías, y reconocen también que el otro profeta fue Jesús. O sea que para ellos no es el Hijo de Dios, sino que no es el Mesías tampoco. El último profeta, el que vale más que todos esos, es Mahoma, es Mohamed. Para ellos él es el máximo. Y los otros fueron profetas. Lo único que dicen de Jesús, ellos, es que él sí nació de María, una virgen. Eso sí también. Y que el diablo, ellos creen que todos los niños que nacen, el diablo los toca desde que nacen. Pero a él no lo pudo tocar el diablo.
Eso es lo que creen, es con los 2 dedos, dice, con estos 2 dedos los tocan. Y entonces, pero a Jesús no. Y lo otro es que Él no murió en la cruz. Ellos no creen que murió en la cruz, ni que tampoco resucitó, sino que a Él se lo llevó Dios, así como se llevó a Elías, ¿se acuerdan? Cómo se lo llevó a Elías en un carro. Entonces, eso es lo que creen ellos de Jesús, pero Él no fue más que un profeta, nada más. Así que es otro profeta más. Pero a nosotros nos critican porque tenemos 3 dioses, el Padre, a Jesús y el Espíritu Santo. Entonces ellos nos critican que estamos totalmente equivocados. Y lo otro que yo quiero que usted sepa, que nos critican de que nosotros estamos engañados. Eso nos lo dijeron allá en San Salvador, el pastor Emerson Bukele. Él nos dijo que ustedes están engañados. Ustedes creen que esos escritos que hizo Pablo, digo, eso es pura mentira, digo, eso no está en la Biblia, eso no está en el Torá, digo, eso no está en el Antiguo Testamento. Usted los ha engañado que es por gracia. ¿Cómo va a ser por gracia? Si todo cuesta, es por obras, digo, todo cuesta. Jesús, digo, nunca habló de la gracia, pero como sin el Espíritu Santo no entienden. Aún cuando digo Jesucristo, venid a mí, dijo, los cargados, yo los voy a hacer descansar. ¿Qué es eso? La gracia. No es la gracia. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Qué es eso? La gracia, pura gracia. Pero ellos dicen que nunca habló de la gracia el profeta Jesús. Dicen que estamos engañados, que no hay gracia, que todo es por obra, que tenemos que hacer sacrificio, que tenemos que portarnos bien, que todo eso, todo esfuerzo humano. Por eso es que están amarrados ahí en eso y no tienen libertad. No tienen la libertad que nos hablaba la palabra, el pastor Jaime el domingo, de la palabra de la libertad que nos ha dado Cristo. Esa libertad de Cristo por su sangre preciosa. Entonces, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Cristo de la gloria, cuando Él dijo, sin mí nada podéis hacer, digo, para salvarte de la ira venidera que ya está sobre el mundo. Y también digo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, digo también. Y yo soy la verdad y soy la vida eterna. Y la verdad, digo, os hará libres a ustedes. Yo soy la verdad, yo los voy a hacer libres. Nadie puede hacerse libre. Entonces, la ignorancia de Jesucristo y de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y esa obra de redención, de quitarnos la esclavitud que teníamos del pecado y de todo eso. Eso no lo entienden ellos. Esa libertad de las cadenas que nos quitó nuestro Señor cuando murió en la cruz del Calvario y entregó y pagó todas nuestras deudas de todos los pecados, y que esa libertad la tenemos para siempre. Ya no, decía él a los Gálatas, el apóstol Pablo, ya no podemos regresar a la esclavitud, ya somos libres, ya está pagada la deuda, ¿verdad? Así es que se acuerda el ejemplo que puso el pastor Jaime de esas jaulas de los pajaritos, que le abren la jaula al pajarito y el pajarito puede salir libre, ya está libre, pero el pajarito sigue ahí metido. A veces así somos también los evangélicos. Nosotros queremos hacer obra para que Dios, si ya estuvo, Cristo murió por nosotros para llevarnos a Dios, decía la Biblia. Así que es de ir a rescatar a los musulmanes. Quiero decirle que muchos católicos se están convirtiendo a los musulmanes. Mucha gente también del campo, mucha gente de las ciudades, mucha gente de todo tipo, profesionales, obreros, campesinos, de todos se están convirtiendo. Pero ellos, saben ustedes que el ataque del enemigo es que nos hace creer que por nosotros podemos. Y como a la carne le encanta lucirse, ese es el problema de las religiones, que nos dan carreta, como decimos, que nosotros podemos, y como los que hacemos más, creemos que somos mejores que los otros, cuando la palabra de Dios dice
todos somos iguales pecadores, todos somos mentirosos, dice, todos somos hipócritas. Si no fuera porque Cristo nos libertó de eso, ¿no es cierto? Todos queremos aparentar lo que no somos, pero no podemos. El que decía Juan, el que dice que no tiene pecado, dice, lo hace a él mentiroso, porque Dios dijo todos han pecado, todos han sido pecados. Así que imagínense, hay aproximadamente entre 1.500 millones a 1.600 millones de musulmanes en todo el mundo. Y ahorita con las guerras que hay allá en Siria y en Turquía y en Irak y en Irán, están huyendo, y también al norte en Libia, pegado a Egipto, todos están huyendo para Europa. Están viniendo un montón de musulmanes y están llenando Europa de musulmanes, y están viniendo hasta aquí también. Y entonces es de ir, son 1.600, ya casi los 1.600 millones, imagínense, 1.600 millones de personas en todo el mundo que son musulmanes. Están llenando Estados Unidos, también México, todo Centroamérica y todo Sudamérica. Entonces nosotros nos lo está trayendo aquí, porque usted quizás, como yo, quizás ya no podemos irnos para allá, pero aquí los vamos a agarrar. ¿Cómo los vamos a agarrar? Bueno, los vamos a agarrar con amor del Señor, ese amor. Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en esta pandemia como iglesia? Hemos estado repartiendo bolsas, y hemos ido a las casas, hemos ido a hablarles del amor de Dios, y como demostrándole, alguien está atento de ti, alguien está pendiente de ti, alguien se preocupa por ti. Así tenemos que hacerlo. Tenemos que ir y ver cómo les demostramos, ya no tanto con escrita ni hablada, sino que encarnada. El Verbo se hizo carne, y encarnado en ese amor que Dios produce por los que están encadenados, es que vamos a ir a ver cómo los conquistamos, cómo hacemos puentes de amor, de cariño, de atenciones, de cuidados, de estar atentos con ellos. En este curso hemos estado un promedio de unos 55 estudiantes de toda Latinoamérica, y algunos que están de misioneros también allá en el Medio Oriente y en lo que era la Unión Soviética, y en Europa también, en España. Unos 55 entre líderes y pastores y misioneros. Y entonces hay muchos que están siendo usados de esa manera. Ellos se preocupan cuando ellos se enferman, porque ellos viven allá en medio de ellos, y entonces cuando se enferma un vecino, ellos llegan a ayudarle, le consiguen medicina, y entonces dicen, miren, nadie se preocupa como ustedes. ¿Por qué son tan diferentes? Entonces ahí comenzamos a hablarles. Es que yo tengo y no, allá no se puede decir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque como ellos pelearon contra los que se decían cristianos de Europa, de Roma, la guerra santa que se llamaban, y el ejército del Vaticano se llamaban los cruzados, pero eran los cruzados y hablaban de la cruz, y hablaban también de Cristo. Entonces a ellos no pueden decir cristianos, porque los cristianos para ellos somos sus enemigos, los que mataron a un montón de musulmanes. Entonces ellos hablan de Jesús. Entonces, ahora, ¿quién es más fácil? Porque aquí no estamos allá, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil. Pero podemos decirle, es que yo tengo el Espíritu de Dios aquí, tengo el Espíritu de Jesús. He recibido a Jesús. ¿Quieres que te cuente algo de quién es Jesús? Y entonces, ya siendo amigos, ya después de 3, 4, 5, 6 meses, a veces un año, dicen ellos, es como ellos hacen esas relaciones íntimas con las personas, que es lo que me hemos venido hablando también para cómo hacer discípulos. Y ahí es como ellos comienzan a ser discípulos y los llevan a los pies de Cristo, y son libertados, son quitadas las cadenas cuando Cristo entra en sus corazones al ver la palabra encarnada en nosotros.
esa es la única manera que vamos a ir a ganar musulmanes. Así que yo lo invito, lo llamo, lo empujo si fuera posible, le ruego de rodillas, por favor, comience a orar para que podamos ir a ganar a los musulmanes que están ya aquí en nuestra ciudad y en todas las ciudades de El Salvador. Creo que tienen como 7 u 8 ya mezquitas. Aquí en Santa Ana tenemos ya una grandecita. Pero también, no solo a los musulmanes, a todos los que están en las religiones, que nosotros nos podamos acercar con amor. Ya no es como antes, que les llevábamos trataditos, que les hablábamos de la palabra. Mira, aquí le vengo a hablar de la palabra, así como hacen los testigos de Jehová. Ya no, tenemos que demostrarles, primeramente, que es de verdad. Esto no es para ganar nada a nosotros. Lo que queremos es que ellos sean libres, ¿verdad? Y que estén como nosotros. Le voy a volver a repetir el capítulo 5 y 1 de Gálatas. Dice, estad pues firmes, como diciendo, bien arraigados, que nadie te pueda mover, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya no queremos ser esclavos ni del mundo, ni de Satanás, ni del imperio satánico, diabólico, demoníaco, ni de las tentaciones, ni de la carne, esta carne bandida que como nos traiciona, ni de las religiones. Porque Cristo vino lleno de gracia y de verdad para hacernos libres, porque la verdad nos hará libres. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo use y comience a orar, a comenzar a orar. ¿Qué tal si antes de cerrar, como he estado haciendo las cápsulas, vean ustedes, algunos de ustedes la logran ver, yo termino rápido así, por el tiempo que tiene que ser cortito, pero ahora, ¿qué tal si oramos? Oremos, pidámosle al Señor todos juntos. Señor, aquí estoy con la iglesia donde tú me trajiste aquí a Santa Ana, Señor, para que pudiéramos servirte, Señor, para que pudiéramos adorarte, para ir a rescatar de las prisiones, de esas cárceles donde están los oprimidos, donde están los enfermos, donde están los ciegos que tú hablaste, Señor, para ir a sacarlos del yugo de la esclavitud, Señor, de tantas cosas, del imperio que hay aquí en la tierra de Satanás, Señor, y de sus huestes y de sus gobernadores de maldad, Señor. Padre, llénanos de tu amor, llénanos de tu compasión, llénanos de tu favor, de tu gracia, para ir a buscar, Señor, para ir a buscar a esos que están ahí amarrados, y tú dijiste que por medio de tu Espíritu nos ibas a dar poder para ir a ser testigos, para que ellos conozcan quién eres tú, Señor, en nosotros, y lo anhelen, que puedan tenerlo en sus corazones. Gracias, Padre. Pido por cada uno de los que han escuchado este mensaje, Señor, que tú los uses, no solamente con los musulmanes, sino que con todos los que están en todas las religiones que hay aquí en nuestro país, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Nos vemos el otro miércoles con la ayuda del Señor. Invite usted a los hermanos que no están llegando a la iglesia o que no están viendo también estos mensajes. Invítenlos. Llámele, mira, hoy va a estar ahí los hermanos. Vamos el domingo a la iglesia. Así es que llamémoslos a todos, comencemos. Esta es una nueva etapa de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en Santa Ana y en todas partes donde está. Amén. Bendiciones, hermanos.